Queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. Vuelvo a presentarme en esta etapa de quinto año. Mi nombre es Juan Carlos Yegres y pues aquí estoy para darles la asignatura de lengua y literatura que ya en un primer video lo hicimos relación a eso. Hoy vamos a hablar de la primera novela de Miguel Otero Silva, que es Fiebre. Es ese primer encuentro con la literatura que tiene Miguel Otero Silva y producto de su primer encuentro con los procesos políticos de Venezuela. Vamos a hablar un poco más haciendo énfasis sobre la biografía de Miguel Otero Silva y el proceso histórico por el que pasó Miguel Otero Silva, que evidentemente esa es la principal causa de sus novelas literarias, de sus tantas obras literarias. Vamos a explicar, o les voy a explicar, cuál es la relación que tiene Miguel Otero Silva con la narrativa venezolana. ¿Qué relación tiene él con la literatura y con la historia de Venezuela? Porque si bien Miguel Otero Silva estudió ingeniería, se desarrolla en el campo de la historia de Venezuela y se desarrolla en el periodismo y la literatura propiamente dicho. Y ya vamos a hablar de eso. Sobre todo porque encontramos un firme vínculo con la historia contemporánea de Venezuela que él, a través de sus expresiones literarias, sus recursos literarios, manifestó, además de su preocupación por la historia y los procesos políticos de Venezuela, llámese dictadura, represión, encarcelamiento, tortura, persecución, lo manifestó a través de la literatura, aún en libertad, aún en el exilio y aún siendo perseguido por las dictaduras de entonces. Argenis Martínez escribió un libro para el diario El Nacional sobre la Biblioteca Biográfica Venezolana. En su volumen número 36, es importante citar, donde nos da una pequeña ilustración sobre la biografía de Miguel Otero Silva, que yo lo voy a citar, y más adelante les leeré lo que es Fiebre y de qué trata esto. Vamos a ver. Miguel Otero Silva nació en Barcelona en 1908, a los 20 años. En 1928 inició su aventura política como integrante de la generación que rebeló contra Juan Vicente Gómez. Miguel se definió pronto como uno de los más intrépidos. Fue involucrado en el golpe del 7 de abril y no tuvo otra escapatoria que huir de Venezuela a los 21 años. Participa en el asalto a la isla de Curazao al atardecer del 8 de junio de 1929. Está entre los que esa misma noche cruzaron las aguas caribeñas e invadieron la tierra venezolana. En ese año de vértigo de 1929, escribió con Rómulo Betancourt el primer relato de la insurgencia contra Gómez. Descartadas las soluciones tradicionales, Miguel Otero Silva se aleja del Caribe y con otros estudiantes viaja a Europa. Primero París, después Cataluña. Todo el grupo se inscribe en la Universidad Catalana, menos Miguel, porque para esos tiempos era un agitador revolucionario más que ninguna otra cosa. Cuando muere Gómez, tiene apenas 27 años. Regresa a Venezuela en 1936, pero en el 37 vuelve al exilio. En 1941 fundó el Morrocoy Azul. Tiempo después deja a un lado la política militante y se dedica a la escritura. La novela, la poesía, el humorismo, el periodismo. En 1943 fundó con su padre El Nacional. Su padre, llamado Miguel Enrique Otero Vizcarrondo. En 1955 volvió a la novela con Casas Muertas, varios lustros después de Fiebre, varios años después de haber escrito Fiebre, o sea, Casas Muertas, su segunda novela literaria. Su novela revolucionaria, Para no cesar en la escritura.
Argenis Martínez conoció y trató de cerca a Miguel Otero Silva en la redacción de El Nacional y ha tenido el privilegio de consultar sus papeles y cartas personales para recorrer imaginariamente sus caminos, lo cual le permitió escribir esta espléndida biografía donde, por primera vez, se descubren episodios desconocidos de la vida y obra del gran venezolano que fue Miguel Otero Silva. Fíjense que este libro o esta pequeña biografía que hace Argenis Martínez nos invita a conocer la historia, porque a pesar de que ya sabemos de que Fiebre, por así decirlo, es su primera novela, nos invita a conocer ese llamado de un grupo de estudiantes que estaban enmarcados por la democracia, que estaban subyugados por la democracia. Era el grito de la libertad de expresión, era el grito a la no represión, a la no tortura, y por eso se le llamó Generación del 28. A eso se le titula la Generación del 28. Ahora acá en Fiebre, en la biblioteca de Miguel Otero Silva, de El Nacional justamente, porque es una colección que tengo, gracias a Dios, les leo esta parte que dice: Fiebre 1939. La primera novela de Miguel Otero Silva es una de las obras más comentadas, recordadas y leídas de la literatura nacional. Publicada reiteradas veces y llevada al cine y al teatro con éxito, forma parte esencial de la historia de la narrativa venezolana del siglo XX. Encontrada en 3 partes: La Universidad, que es el capítulo 1, La Montonera, que es el capítulo 2, y Fiebre, que finalmente describe la represión, la intención de ese grupo de estudiantes. Esta historia recrea la aparición de la llamada Generación del 28, grupo de jóvenes universitarios que durante el Carnaval de 1928 inició en Caracas un movimiento en contra del gobierno de Juan Vicente Gómez y que pretendió cambiar los fundamentos de la sociedad y la cultura del país. Los discursos, los hechos armados del castigo impuesto por la dictadura gomecista forman el núcleo de esta novela política, en marco geográfico y social devastado por los atrasos, la miseria y las enfermedades que asolaban a la Venezuela de entonces. Transcurridos 70 años de su publicación, los hechos contados en esta obra se muestran más actuales que nunca. Cuando un régimen dictatorial intenta cerrar las puertas de la vida ciudadana, una nación dirigida por la energía, la fe y la fuerza de sus estudiantes lanza el desafío de oponerse y decir que no. En tiempos que corren, la historia parece repetirse. Las generaciones más nuevas expresan el mismo gesto de rebeldía de aquellos jóvenes que en 1928 abrigaron la esperanza de tener un país en libertad. Yo creo que esta novela es más contemporánea que nunca. Es una novela que sin duda nos invita a la reflexión, nos invita al no sentirse desprotegido, porque todo un país, toda una nación puede cambiar el país. Es ese sentir de rebeldía, es ese sentir de la historia contemporánea de nuestro país. Ahora fíjense, a nosotros nos toca hablar, según lo planteado en el plan de evaluación, esta primera evaluación, nos toca hacer una hemeroteca. Ya por nota de voz les hablaré sobre qué es una hemeroteca y cómo será ese proceso que ustedes van a hacer. Y la van a exponer, o sea, van a tener su hemeroteca y la exponen normal. Es como una biblioteca, es recaudos de tantas cosas, y si no hay papel, si no hay revista, si no hay periódico, ustedes se encargan de hacer todo eso, 20%. Ahora, el indicador nos dice si reconoce e identifica los personajes y el contexto histórico y literario del capítulo 1 titulado La Universidad en la novela Fiebre de Miguel Otero Silva.
Este primer inicio de clase, o sea, este primer encuentro con lo que es el capítulo 1, es con la intención de hablarles de Miguel Otero Silva. Pero el capítulo 1 en sí, ustedes lo van a leer. Porque en función de ese capítulo, ustedes van a hacer la hemeroteca y van a defenderlo. ¿Ok? Van a hacer su exposición. Ahora, dentro de esa hemeroteca hay que hablar sobre la biografía de Miguel Otero Silva, que ya lo dije en los libros que leí. Pero vamos a hablar ahora del proceso histórico. El proceso histórico de Miguel Otero Silva. Ya sabemos que Miguel Otero Silva nace de una generación. ¿Y por qué llamamos generación del 28, de 1928? Lo llamamos generación porque es un grupo de estudiantes que hizo ruido. Fue un movimiento social contra algo, contra alguien, que en este caso era Juan Vicente Gómez, y fue tan marcada que quedó como una generación. Hicieron algo, se sintió, de ahí nacieron los mejores literatos del siglo XX. Fueron personas que descubrieron, fundaron periódicos, escribieron novelas, escribieron artículos sobre de lo que ellos no estaban de acuerdo. Fue realmente una generación que marcó la historia contemporánea de Venezuela. Era el bullicio social de un país que estaba subyugado, que estaba maltratado, que estaba en una recia dictadura que no estaba dispuesta a salir. Pero esta generación del 28 hizo ruido, no nada más por sus manifestaciones, no nada más por su algarabía, sino que a través de la literatura, a través de esto tan preciado que es la literatura, manifestaron el saber social, el dolor de una Venezuela que pujante para ese momento, pero que estaba reprimida, estaba golpeada. Y a eso nos invita Fiebre. Fiebre nos invita, más allá de los procesos políticos, nos invita a persistir, a que sí se puede, a luchar contra la adversidad. A eso nos invita. Cuando nosotros hablamos del contexto histórico o del proceso histórico, fíjense que hay un proceso lineal. Hay una sociedad, pero hay unos estudiantes y hay un contexto político que irrumpe el futuro de unos estudiantes. Y que esos estudiantes eran los que se pusieron en contra de la dictadura. Y allí es donde nace Fiebre. El título Fiebre nace con justamente es una metáfora porque fiebre no es porque le dio fiebre a la gente, como yo me imaginé cuando comencé a estudiar. Yo dije, fiebre. En medio de mi ignorancia, yo dije, bueno, fiebre, y veo la portada, no era el libro cuando estaba estudiando, pero veo la portada y también veo un grupo de personas, unos estudiantes, y veo fiebre y yo me imaginé que era que a todo ese grupo le dio fiebre, porque además yo primero leí Casas Muertas y venía de leer el paludismo, la hematuria, o sea, eran cosas de enfermedad. Y veo una novela que se llama Fiebre y yo digo, nada, es una peste que acabó con todo, la fiebre amarilla, o sea. Pero cuando me adentro a Fiebre, esa metáfora hace relación a lo incisivo que fue la gente, a lo incisivo que fue esa generación de derrotar a una dictadura que estaba o que truncaba el futuro de varios estudiantes y de toda una Venezuela. Pero no nada más era los estudiantes, era la represión, era la tortura, era el encarcelamiento, era el maltrato psicológico y físico que tenía en contra de estos estudiantes y de todo un país. Ahora, nos conocimos ese proceso. Ahora, dentro de este primer capítulo, titulado La Universidad, es el que posiblemente nos llame más la atención, porque es el inicio de los muchachos de la universidad. Es el inicio de estos muchachos que están alumbrados por hacer algo y que son los que se levantan contra la dictadura desde la universidad. El poder de los que tienen los estudiantes para derrotar, para poder aclarar lo que es dictadura y lo que es democracia. Esas dos cosas tan elementales en la historia que tenemos que tener bien definidas.
el contexto histórico, por supuesto, se desarrolla mediante la dictadura de Juan Vicente Gómez. El contexto social es evidente, es el grupo universitario de, de esa generación del 28. Y bueno, los invito a leer este primer capítulo para que puedan hacer la hemeroteca y su respectiva exposición. O sea, hacer su hemeroteca, exponerla a través de un video que me van a enviar a través de Telegram. Muy bien identificado, por favor. Es necesario que se identifiquen, es necesario que tengan el uniforme para saber quiénes son, presentarse. Mi nombre es tal. Mi nombre es de la sección del año, ya están en quinto año, ya tienen que defender muy bien un trabajo. Los invito a leer, a comprender, porque a través de la literatura comprendemos la historia de Venezuela, aprendemos a leer, a entender, a comprender, más allá de la historia, a analizar, y desde allí un inicio a analizar cualquier tipo de texto. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase para hablar sobre los esquemas de la cortesía como norma social o conversacional según María Victoria Escandel, que es elemental, una segunda evaluación de 15%. Pero se quedan con fiebre, capítulo 1, la universidad.